Buenos días nuevamente. Estamos haciendo nuestro devocional y hoy día nos toca la segunda parte. Estamos hablando de Génesis y vamos a referirnos en el devocional de hoy al Génesis 1, a los versículos desde el sexto al décimo. En el devocional anterior estuvimos viendo cómo fue que Dios creó la materia a partir de la nada, pero hoy día vamos a una nueva lectura y voy a darle inmediato comienzo, digamos, a esta lectura. Dice así: Después dijo Dios que haya una bóveda que separe las aguas para que éstas queden separadas, y así fue. Dios hizo una bóveda que separó las aguas, una parte de ellas quedó debajo de la bóveda y la otra parte quedó arriba. A la bóveda la llamó cielo. De este modo se completó el segundo día. Entonces Dios dijo, que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar para que aparezca lo seco, y así fue. A la parte seca Dios la llamó tierra, y al agua que se había juntado la llamó mar. Al ver Dios que todo estaba bien, dijo que produzca la tierra toda clase de plantas, hierbas que den semilla y árboles que den fruto, y así fue. Ese es el versículo 11, pero hoy día nos vamos a centrar en lo que es del versículo 6 al 10. Lo primero que tenemos en este segundo día de la creación es que Dios separa las aguas. Desde el comienzo nos dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía, que la tierra era un mar profundo, dice la versión que estamos leyendo, que es la Dios habla hoy. Y entendemos que Dios empezó a poner orden en todas las cosas. Y una de las cosas en las que Dios puso orden después de separar la luz de las tinieblas, o sea, la luz de la oscuridad, y después de crear el tiempo, Dios separó entonces lo seco de lo húmedo. Ahora, hay toda una parte, una explicación que a nosotros nos cuesta entender en este pasaje que acabamos de leer, que dice que Dios separó las aguas que están en los cielos del agua que está en la tierra. Bueno, uno podría pensar dos posibilidades para entender este pasaje. Una es que, de acuerdo a la cosmovisión de los tiempos de Moisés o anteriores, eh, ellos pensaban que existía un mar cósmico y al mismo tiempo estaba el mar terrenal. Entonces, obviamente, había como una bóveda que separaba ambos mares, ¿ya? Era una idea que existía antes. Otra interpretación que se puede dar es que se está refiriendo al agua que está en el mar o en los ríos, separada, digamos, por la atmósfera del agua que está en las nubes. También se podría entender de esa manera. Como sea, dice acá que Dios separó lo que estaba húmedo de lo seco. Y esto nos habla de que Dios sigue poniendo el orden suyo en la creación. Debemos recordar nosotros que Dios es un Dios diseñador. Todo lo que nosotros entendemos como armonioso, como ordenado, como bello, son las cosas que Dios ha creado. Mientras que aquellas cosas que son caóticas o en las cuales no hay armonía ni funcionalidad, son las cosas como estaban antes de que Dios pusiera ese orden. Por lo tanto, nosotros debemos entender el orden, la armonía y la belleza como un resultado de la acción divina, de lo que Dios hace. Por eso también es importante que nosotros como creyentes, como cristianos, valoremos las cosas que están bajo esos principios. Valoremos las cosas que están bajo un principio de orden, bajo un principio de belleza, de un principio eh, de diseño, ¿ya? Dios no es un Dios que haya hecho las cosas ah, sin, sin sentido o para no ser funcionales. Dios todas las cosas que ha creado les ha dado un propósito y una razón de ser.
Y eso es lo que nosotros entendemos acá cuando vemos que Dios separó lo húmedo de lo que estaba seco. De la misma manera, vamos a ver que Dios le pone un límite a las cosas. El mar tiene un límite, eh, aunque a veces se sale el mar, estamos claros. Pero en estado normal el mar tiene un límite, los ríos tienen un límite. No es todo una mezcla de cosas. Ahora alguien podría decir, bueno, pero están las leyes de la física. Debemos recordar nosotros que esas leyes de la física y de la hidrodinámica, que es la que rige los fluidos, también es una creación divina. Dios es el creador de las leyes que sustentan el universo, de las leyes que están sobre la naturaleza. Por esa razón, nosotros tenemos que estar claros que es Dios quien pone las cosas en el orden en que actualmente las encontramos en la naturaleza. No es que la naturaleza tenga una conciencia, como a veces se tiende a hacer creer a las personas, que le hablan a la naturaleza como si la naturaleza de por sí misma fuera un ser pensante o sintiente. Y no es así. Lo que la Biblia al menos enseña, y en lo que creemos los creyentes, es que la naturaleza es un objeto creado y es un objeto que no tiene conciencia propia. Es Dios quien tiene la conciencia de creación, Él es el creador. Por lo tanto, cada vez que nosotros atentamos contra esa naturaleza y contra ese orden divino, estamos atentando contra Dios. Por esa razón también es deber del creyente el proteger y el cuidar la naturaleza que Dios ha creado y respetar las leyes bajo las cuales Dios conformó todas las cosas. Así estamos viendo que Dios entonces es el creador del mar y es el que también creó la tierra seca y es el que creó las nubes y todo el ciclo del agua, porque en esto también, como decíamos, hay un propósito funcional. Todo esto va a tener en adelante, en el futuro, un sentido para la aparición de la vida sobre la superficie del planeta. Así que eso es lo que estamos aprendiendo en este segundo día de la creación. Vamos a ver que Dios hizo eh, todo esto completo durante el segundo día, ya lo vimos en Génesis 1, y resumiendo entonces lo que estamos aprendiendo hasta aquí, en el primer día de la creación, Dios crea la luz, Dios pone el orden del día, de la noche, Dios crea también con esto la noción del tiempo, al llamar primer día ese momento, Dios ve que las cosas que está creando son buenas y en el segundo día Dios continúa este ordenamiento de la materia en la cual separa el agua de lo seco, crea el mar y, y con esto empieza a crear las condiciones propicias para la aparición de la vida en el planeta. Como dijimos desde un principio, este no es un estudio científico, es un estudio teológico. Por lo tanto, todo lo que estamos mencionando aquí tiene el propósito de revelarnos a Dios, no el propósito de entender la naturaleza, para eso estudiamos ciencias naturales, pero sí el propósito de ver la mano de Dios detrás de todas aquellas cosas que están siendo creadas y descritas en el libro de Génesis. Con eso les dejo en este segundo devocional y que Dios les bendiga. Recordar que estamos leyendo esta versión de la Biblia que es la Dios habla hoy, para aquellas personas que están acostumbradas a otras versiones y que vamos a seguir en lo posible enviando este devocional de lunes a viernes. Que Dios les bendiga y que tengan un bonito día. Hasta pronto.